Bueno, vamos a la última actividad del día de hoy. Vamos a conocer a dos cooperativas de Guipúzcoa. ¿Sí? De Guipúzcoa. Han venido los y las guipuchis, han venido acá. Y ellas son dos colectivos. Uno se llama Iruki La Roxa Cooperativa. Está Ibai Fresnedo representándola. Y las otras son Farapi Cop El Cartea, cuyos nombres desconozco. Ollane e Inés. ¿Ya? Bueno, tengo que confesar que yo no las conocía, con lo cual he tenido que ir a Google y ver en sus páginas web o donde sea qué son, qué hacen, etcétera, ¿no? Y no he encontrado mucho, no os prodigáis mucho por las redes, me parece. Así que he pensado que lo mejor sería, para quienes no os conozcan, que os presentéis brevemente, no voy a usar lo del reloj ese, pero tengo otros métodos más contundentes para callaros, ya que tengo aquí los pies de ambos. Bueno, me gustaría que os presentarais brevemente contando qué pretende vuestra cooperativa, con qué grupos sociales trabajáis, con qué sectores, ¿no? Y qué actividades desarrolláis habitualmente, ¿vale? Entonces vamos a darle la palabra primero a las chicas, que nos cuenten sobre Farapi Cop El Cartea. Ay, es que ricasco. Bueno, primero por poner el marco, normalmente solemos hablar de estas cosas en euskera, entonces igual se nos atasca un poco el tema, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, somos una cooperativa pequeña de Guipúzcoa, de economía social transformadora, y diseñamos e impulsamos procesos de participación. Como, bueno, es muy amplio, ¿no? Todo lo que se puede hacer desde procesos de participación. A veces nos cuesta un poquito aterrizar qué es lo que hacemos exactamente, entonces bueno, solemos describirnos como por tres ejes, ¿no? Un poco. Por una parte, la participación transformadora. Entendemos la participación no como una herramienta para consulta, sino para que pensemos juntas, diseñemos juntas, de forma colectiva, ¿no? Y que no solo se quede esa participación en una fase de planificación o de pensar, sino también en ejecución, en evaluación y en todas las partes de un proceso, ¿no? Luego también un segundo eje son los feminismos. Nosotras trabajamos los feminismos en general de forma transversal en todo lo que hacemos, ¿no? Pero luego sí que es verdad que también hacemos algunos procesos que son cuyo eje central es el feminismo. Y pues hacemos pues, planes de igualdad, diagnósticos, bueno, también hacemos procesos comunitarios de cuidados, ahora es una de las cosas que estamos empezando a hacer más, procesos de memoria histórica feminista también. Y bueno, en general sí que nos gusta decir de todas maneras que bueno, eso es como un eje central, ¿no? Cuando el eje central es el feminismo, pues eso es lo que hacemos, pero que todo lo que hacemos lo hacemos desde una visión feminista y por lo tanto entendemos que tiene que hacerse desde la colectividad, desde la comunidad, el empoderamiento y desde el bizigarritasuna, que le llamamos nosotras, que es la habitabilidad, ¿no? Y como último eje, pues economía social transformadora, siendo agentes de economía social transformadora, pues también lo trabajamos y ahora sobre todo estamos muy inmersas en hacer procesos internos para bueno, aplicar la economía feminista, ¿no? De forma práctica dentro de las organizaciones y entidades, especialmente de economía social, que son quienes más se enganchan para estos temas, la verdad. Y nada, y también pues crear estructuras de trabajo más habitables para todas, ¿no? Un poco lo que hacemos. Sí, perdón, con movimientos sociales, con asociaciones, con algunas ONGs también, aunque bueno, estamos como empezando ahora un poquito, y también con entidades de la economía social e instituciones públicas. ¿Quieres completar algo? No, no sé ahora. Ibai. Bueno, Egunon, Arratsaldeon. Pues también de la economía social transformadora, lo del idioma también se me va a dar un poco mal. La cooperativa es de Guipúzcoa, pero yo soy de la margen izquierda. Vale, claro que soy de Portugalete. Bueno, y la Rosa Cooperativa la creamos en el 2018, más que cooperativa la creamos como colectivo, porque estábamos como en un limbo, bueno, me vais a entender, pero que facturábamos cositas con el DNI, utilizábamos también la estructura de la asociación para hacer activismo.
en nuestro caso LGTB o Transmariboyo o lo que sea. Y en el 2020 pasamos a ser cooperativa en el propio año de la pandemia, del confinamiento y todo esto. Y bueno, básicamente pues nos dedicamos a la economía social y transformadora. Somos una cooperativa que trabajamos sobre todo pedagogías feministas, trabajamos temas LGTB, también facilitación de grupos y de procesos también hacemos. Y también, como no, trabajamos con hombres. Iba a decir masculinidad, pero no utilizamos la palabra masculinidad. Utilizamos gizontasuna, que sería la condición de ser hombre. Luego igual podemos entrar en ello, pero también trabajamos últimamente con hombres los últimos 5 años, pues porque hay una necesidad, ¿no? Antes ha dicho de las nuevas masculinidades, tampoco utilizamos la palabra nueva masculinidad, pero bueno, de alguna manera estamos también haciendo como ese trabajo, procesos más profundos y más allá de hablar de las emociones o de ir por las criaturas al colegio, ¿no? Bueno, cosas más allá de una corresponsabilidad tal cual, o cosas de alguna manera más estructurales, ¿no? Bueno, trabajamos con todo tipo de colectivos, mujeres, hombres, jóvenes, no tan jóvenes, personas LGTB, entidades del tercer sector, movimientos sociales, sobre todo movimiento juvenil, movimiento feminista, instituciones pues con todo tipo, desde ayuntamientos hasta el gobierno vasco, Emakunde, bueno, pues de todo un poco, ¿no? Y luego actividades que llevamos a... Estoy un poco frío, o sea, estoy como un poco temblando porque tengo como frío. Actividades, bueno, nuestros ejes de trabajo son formación y sensibilización, también trabajos de acompañamiento, como he dicho, mediante la facilitación, diseño de materiales también, investigación, trabajos de documentación. Bueno, hacemos un poco de todo. O sea, al final son malabares, es subsistir y lo que de momento no hacemos es ni pedir subvenciones ni nos presentamos a licitaciones porque no nos da la vida, básicamente. Pero bueno, hacemos lo que se puede. Vale, pues ya, una vez presentado, vamos con algunas preguntas que os quiero lanzar. Entiendo que vosotras también trabajáis con chicos, con hombres, ¿sí? Vale, entonces la primera pregunta que os lanzo es ¿qué diferencias habéis observado en vuestra experiencia de dinamizar procesos participativos? ¿Qué diferencias habéis observado en la participación de hombres y de mujeres en las actividades que hacéis? Bueno, nosotras pensando en esta pregunta lo que veíamos es que nosotros trabajamos con grupos, con partes de comunidad, ¿no? Y lo que decíamos es que cada grupo al final es una pequeña muestra de la sociedad, sea más o menos real esa muestra, pero es una pequeña muestra, ¿no? Entonces se reproducen esos mismos roles de género, esas mismas discriminaciones en los mismos grupos, ¿no? Por mucho que nos creamos que nuestro grupo sea horizontal, como decía Sara, ¿no? Todo lo que hemos aprendido aparece en el grupo también. Entonces, lo que hablábamos es que aunque un proceso sea participativo o incluso paritario, no significa que haya una participación igualitaria, ¿no? Que haya el mismo grupo o número de mujeres o de hombres no significa que su participación vaya a ser igualitaria. Y es por eso que nosotros siempre decimos que es importante estructurar esta participación, ¿no? E incluso que haya una persona externa dinamizando y que esté atenta a que esto de verdad sea así, ¿no? Que la participación sea de verdad igualitaria, porque si no salen todos nuestros demonios ahí. Y luego, más allá de la diferencia entre mujeres y hombres, que entra en juego también todas estas otras dinámicas de discriminación y de privilegio que imperan en nuestra sociedad, ¿no? Y pensando en esta pregunta, justo nos hemos acordado que ahora, por ejemplo, estamos llevando a cabo un proceso en el que se nos ha pedido hacer una observación participante en un colectivo y nosotras vamos a sus reuniones o a sus asambleas a fijarnos en qué diferencias hay en la participación de mujeres y hombres. Y pues evidentemente pues, se confirma que la participación es muy diferente, ¿no? Y nos estamos fijando en aspectos como puede ser pues, la forma de tomar el espacio público, ¿no? A qué hora se llega, si se llega al último, bueno, no pasa nada o se pide disculpas, ¿no? Dónde te sientas, al lado de quién, ¿no? Quién susurra mientras durante la asamblea o quién no, los tiempos de intervención, las formas de tomar la palabra, en qué volumen, con qué actitud corporal, ¿no? La expresión corporal o también a quién miramos mientras hablamos, ¿no? ¿Con quién buscamos como ese sí, ¿no? O sea, sabes de qué estoy hablando.
Los liderazgos, los formales y los informales. Y también los roles, quién toma el rol de experto, sea o no experto, quién toma el rol del cuidado. También nos fijamos en los espacios informales antes y después de la reunión, que ahí es donde se cuecen las habas, ¿no? Luego hablaremos de esto. En quién toma la palabra, pero luego quién toma la responsabilidad de hacer esas tareas que hemos dicho que hay que hacer, ¿no? Y en todo esto es donde se ven muchas veces las diferencias de género, pero como antes hemos estado hablando, pues le dejo a Eva ahí que complete. Bueno, yo de acuerdo con lo que acaba de decir Uxue, nosotras... Inés, Inés. Sí que trabajamos, cuando trabajamos la participación, sobre todo nos gusta fijarnos en 3 ejes, que sería el querer, el poder y el saber participar, ¿no? Entonces depende si el perfil es masculino o femenino, si es hombre o mujer, pues sí que vemos patrones muy generales en cuanto al querer participar, que se basa mucho en la motivación, en el interés de querer participar en espacios, pero a veces no poder porque estructuralmente en cuanto al acceso a esa participación pues hay trabas, ¿no? En el caso de las mujeres y hay mucho saber en el colectivo de mujeres, aunque sean mujeres muy diversas, pero en el caso de los hombres igual no saben participar porque no tienen herramientas para participar, a veces incluso tampoco quieren participar, pero como pueden, pues por el hecho de poder en cuanto a almena o poder participar o el poder que se tiene, ¿no?, para participar. Entonces sí que vemos bastante brecha en ese sentido en cuanto a la participación, porque, bueno, aparte de querer y poder, evidentemente también hay que saber participar, ¿no? Y muchas veces muchos elementos de una participación democrática, activa, horizontal, pues sí que son seguramente valores que tradicionalmente se han unido, ¿no?, a las mujeres, como puede ser la escucha activa, la asertividad, la empatía, incluso el superar los egos, ¿no?, en esa participación, incluso participar en claves colectivas, gestionar tanto el consenso como el disenso. O sea, ahí como hay unas prácticas y unos saberes muy concretos que a los hombres a menudo se nos escapa a la hora de participar y participamos por participar, ¿no? Incluso a veces también, como trabajamos mucho con los hombres, el participar no está tanto unido a querer aportar algo, sino a través de la participación, como a veces se dan procesos de resignificarse como hombre. O sea, es una vía para significarse y para reforzar la propia identidad masculina el hecho de participar, porque ya participando mi propio grupo de iguales, ¿no?, el resto de hombres ya per se me van a validar por el hecho de estar aquí y decir algo, sea relevante o no lo sea, ¿no? Esto sí es una dinámica que se suele dar bastante y unido un poco a eso también, cómo se jerarquizan, ¿no?, las claves unidas a lo que sería lo cognitivo, al conocimiento, y las claves más unidas a lo empírico o a lo unido a las experiencias, las vivencias, cómo se pormenoriza todo eso en cuanto a la participación, ¿no? Y por terminar también con esto, cuando hablamos de participación en claves de igualdad, sí que vemos que, como en otros ámbitos, la propia igualdad en participación, en claves de participación, como todavía sigue de alguna manera basándose en un estándar masculino, ¿no? O sea, participar el cómo, ¿no? En qué formas hay que participar, en qué códigos hay que participar. Igualdad, ¿en qué sentido, no? Tenemos que participar, las mujeres tienen que participar igual que lo han hecho siempre los hombres. ¿Eso sería igualdad? No. Bueno, los hombres no lo tienen claro en ese sentido. Incluso sí que vemos la necesidad de empezar a hablar más de equidad y no tanto de igualdad, ¿no?, en ese sentido, para que los hombres se den cuenta que es muy necesario, bueno, ver cuál es el punto de partida de cada cual a la hora de participar también, ¿no? Y ese acceso que hemos dicho antes. Entonces, bueno, un poco por ahí. Bueno, acabamos de ver un ejercicio de participación masculina y femenina, respondiendo a mi pregunta. Tiempo dedicado, etcétera. ¿Sí? Perfecto, el ejercicio práctico. No me queda claro, en la lista de cosas que decís que estáis observando en ese proceso de observación no participante, me quedan claros los indicadores que estáis usando para ver la diferencia en la participación, pero no tengo claro si habéis llegado a alguna conclusión sobre la diferente participación de hombres y de mujeres.
explayaros un poquito para ver si igualáis el tiempo. Vale. Sí. Bueno, bueno, pues estamos ahora todavía en proceso, entonces tenemos unas primeras conclusiones. Evidentemente luego habrá unas cuantas más, probablemente. Bueno, pues alguno de los temas que hemos observado, por ejemplo, es mucho sacar el móvil cuando una mujer empieza a hablar, ¿no? Por ejemplo, pues un poco a nivel corporal mostrar un poco de desinterés o bueno, también porque igual por el propio tono con el que estamos hablando nosotras, también como que no sé, como que no estamos expresando bien lo importante que es lo que estamos diciendo, o yo no sé, entonces también eso hace como que el imaginario de todo el mundo se active ahí, o yo no sé, entonces entre que igual algunas hablamos bajito, bueno, no nos expresamos de forma muy, ¿no? También antes cuando estábamos bailando, o sea, esto no tenemos como mucha expresión corporal y demás, yo creo que ahí se activan algunos roles de género, bueno, bastante, por ejemplo eso, luego también una de las cosas que hemos observado mucho es el antes y el después, que esto es antes de la reunión y después de la reunión, ¿no? O sea, ver igual a mujeres organizando, poniendo para hacer un acta para no sé qué, que no sé qué, no sé quién no tiene silla, voy a acercarla, no sé qué tal, ¿no? Y luego un corrillo ahí donde se están hablando las cosas pues de forma informal, muchas cosas que además después se van a comentar y que ya crean como una especie de consenso sobre algunos temas, a pesar de que no se han traído, ¿no? Todavía encima de la mesa, los hombres, perdón, ya habría que explicitarlo igual, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esas son algunas de las conclusiones que hemos visto en todas las asambleas a las que hemos ido. O sea, luego hay otras que a veces sí, a veces no, bueno, ¿no? que van variando. También hemos visto muchas veces, o sea, los tiempos de intervención, esto es total, lo del volumen absolutamente, y luego también muchas veces la necesidad que tenemos las mujeres de incluso si queremos hacer una aportación, bueno, que es un poco... Bueno, un poco destructiva a lo mejor sobre lo que va a decir otra persona, tener que hacerlo desde esa amabilidad, con esa sonrisa, ¿no? Un poco de, bueno, te lo digo, pero que no te lo tomes a mal, que, ¿no? Un poquito desde ese cariño y desde ese goshotasuna, así que decimos nosotras, ¿no? Sí. Bueno, pues eso se nota, se nota. Listo. Sois rapidillas vosotras, ¿eh? Bueno, seguramente en los temas que tocáis, en esos procesos participativos que hacéis, hay algunos que son más considerados como propios de las mujeres o que afectan más a las mujeres o sobre los que se supone que las mujeres tenemos que saber más porque está más vinculado a nuestras experiencias vitales, etcétera. Bueno, ¿qué tanto se escucha a las mujeres cuando se debaten temas considerados propios de las mujeres y qué tanto hablan los hombres sobre temas, estoy pensando por ejemplo violencias, estoy pensando por ejemplo sexualidad, estoy pensando en, espera que tenía aquí algunos otros, violencias, feminismo, ¿ya? ¿Cómo es en esos temas específicamente? ¿Hay diferencias en cómo se involucran y cómo participan las mujeres, más asertivas, más habladoras? ¿Hay diferencias? ¿Los hombres se quedan más callados diciendo esto no va conmigo? ¿Cómo lo habéis visto? Vamos. Sí. Bueno, en ese sentido nosotros sí, vamos, o sea, es más que evidente que depende el tema que se plantee o se ponga encima de la mesa. Pues, si los hombres no se ven interpelados, pues no van a participar tanto, ¿no? Y esa... O sea, que depende del tema que se vaya a tratar, pues los hombres no están tan o no se sienten tan interpelados. En nuestro caso sí que suele ser a veces, y luego igual entramos en espacios mixtos o no mixtos, cuando se quiere hacer como un filtro para que no participen tantos hombres, pues que sí que se le pone a la jornada otro nombre o de alguna manera se puede, bueno, eso sí lo solemos hacer a veces, a propósito, ¿no? O sea, que se puede jugar con eso para medir esa participación. Pues cuando pones feminista o pones igualdad o en cuanto pones sexualidad, pero depende en qué términos o claves, pues no se atreven. O sea, no tanto, ¿no? Yo, en cuanto a
qué tanto se escucha a las mujeres y, como Clara ha dicho lo de la violencia, nosotros sí que trabajamos bastante en las violencias machistas y sobre todo la hermandad masculina o el corporativismo masculino, ¿no? Los códigos que entre hombres existen y cómo esa hermandad también a veces se traslada o cómo deriva ese corporativismo ante las violencias machistas en un pacto de silencio, ¿no? Cuando hay una violencia machista existe un pacto de silencio entre hombres derivado de esa hermandad, pero cuando lo trasladamos a los espacios de participación se activa, en vez de un pacto de silencio, un pacto de verborrea, ¿no? Es cuando ya se le da la palabra a un hombre o desde ese poder, ese saber, ese querer, pues se activa como un pacto de verborrea, y cuando ya unimos la participación con la violencia, surge otro fenómeno que sería la ley del hielo, ¿no? O sea, ese mecanismo para coartar cuando una mujer en un espacio está diciendo o está contraargumentando un argumento que ha dicho un hombre, cómo colectivamente se activan incluso entre todos los hombres que están en ese mismo espacio un mecanismo para que esa mujer sienta que o ha hecho algo mal o ha dicho algo que no debería decir o incluso hacerle sentir que no es su espacio, ¿no? O sea, mediante prácticas muy pasivo-agresivas, muy pasivas, o me callo y estoy aquí callado para hacerte sentir incómoda, ¿no? Bueno, se dan como mecanismos así en torno a la no escucha. Sí, a ver, sobre temas que no son propios de mujeres y ya a veces en los propios espacios de mujeres, como a nosotras ahora mismo nos cuesta un poco, ¿no? Nosotras también nos hemos peleado para ver quién venía aquí, pero en plan, porque a ver quién quería subir aquí a hablar. Por eso somos dos. Y bueno, pues con eso sí que, con la parte de escucharnos en otro tipo de temas. Claro, lo primero es que podamos estar en esos espacios, ¿no? Porque muchas veces es que ni se nos contempla en espacios que no tengan que ver con algo que sea propio de mujeres, y cuando se nos contempla muchas veces es por la foto, ¿no? O por, bueno, pues porque queda bien, ¿no? Invitarnos y tener como una mesa un poco, no sé, un poquito más diversa. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues en esas cosas sí que vemos, por ejemplo, justamente que lo ha dicho Francis antes de Mujeres en Diversidad, que lo ha dicho, nos sorprendió un poco la invitación a lo mejor a algo que no fuese sobre migraciones o lo que sea, ¿no? Pues esto yo creo que pasa bastante. Y luego, si ya hemos conseguido entrar a ese espacio, ¿no? A participar y demás, en un tema, por ejemplo, retos ecosociales, o yo que sé, algo que, ¿no? En un principio sin perspectiva de género concretamente, sino en general, digamos, ¿no? Bueno, pues a ver cómo se da el marco para que realmente se nos escuche, ¿no? O sea, antes lo ha dicho Inés, pues que para eso tiene que diseñarse un espacio en el que luego realmente se va a escuchar, se van a respetar turnos de palabras, vayamos a poder estar cómodas también y sintamos que el espacio es seguro, ¿no? Que yo creo que una de las razones también por las que luego nos sentimos más cómodas en espacios propios de mujeres es porque tal vez también, no sé, tenemos como el concepto de que son espacios más seguros muchas veces, ¿no? Y estamos más cómodas hablando y también sentimos que se nos escucha más. Entonces, bueno, pues nosotras estábamos hablando el otro día un poco de esto y también, bueno, más allá de los espacios en los que nosotras solemos estar dinamizando y demás, a nosotras mismas también nos ocurre muchas veces, ¿no? Que igual vamos a dinamizar un espacio y lo que sea y se nos trata, por ejemplo, como a menos expertas, digamos, lo que sea, que otros compañeros hombres. Vamos a ir a hacer nuestras dinamiquitas y nuestras cosas, ¿no? Y por eso. Y también nos llaman muchísimo para hacer procesos cuyo eje central es el feminismo y, pues, lamentable muy pocas veces para otros temas también, ¿no? De ámbito participativo en lo que perfectamente podríamos hacer una aportación. Entonces. ¿Se obtienen mejores resultados en espacios de participación, digo, en espacios exclusivos de mujeres, por un lado, o exclusivos de hombres, por otro lado, o en espacios mixtos? Desde el punto de vista de la calidad de la participación y de los resultados de esa participación, ¿dónde habéis comprobado que se obtienen mejores resultados? Bueno, hay momentos en los que el propio proceso pide que se hagan grupos no mixtos, ¿no?
por ejemplo, solo de mujeres, y eso es porque normalmente, pues eso es lo que decía Vianney, ¿no? Pues nos vamos a sentir, creemos que siendo un espacio no mixto va a ser un espacio más seguro y en el que vamos a poder participar más tranquilas, ¿no? Y eso es porque nos sentimos identificadas con las otras personas, porque creemos que venimos de contextos parecidos, que hemos tenido vivencias parecidas y que esto de alguna manera nos va a respaldar para poder participar de forma tranquila. Dicho, pues por ejemplo, nosotras justo estábamos hablando de que no siempre es solo con mujeres, ¿no? Nosotras hemos hecho grupos no mixtos, como puede ser con personas en situación irregular, ¿no? Administrativa irregular, que incluso igual hablar de esos temas les da miedo fuera de ese círculo, ¿no? Porque están en peligro real en su situación, o como puede ser, por ejemplo, las violencias, ¿no? Que son temas que como nos tocan tan dentro, sacarlas a veces es terapéutico, pero a veces puede ser totalmente traumático también, ¿no? Como exponerte fuera y puedes sentir miedo también de esas estructuras de poder que pueden imperar cuando estás en espacios no mixtos, ¿no? Mixtos, perdona. Pero de todas formas también nos llega a la reflexión de que siendo espacios mixtos no tienen por qué ser seguros, ¿no? Siendo espacios no mixtos no siempre son seguros tampoco, ¿no? Nosotras, a la hora de entender que es un espacio seguro, entendemos el cuidado desde todas sus dimensiones, ¿no? Desde la persona, desde el proyecto o el grupo, desde el proceso, desde su entorno social y desde su entorno natural, ¿no? Y hablando de resultados, para nosotras un resultado bueno o un exitoso es cuando hay una armonía entre todas esas dimensiones, ¿no? Y de todas formas sí que decíamos, o hablando, nosotras normalmente abogamos por la diversidad en los grupos, ¿no? Porque creemos que si de verdad queremos una transformación, hace falta que haya una diversidad, pero una diversidad real, ¿no? Una diversidad en la que haya una participación real y equitativa, como ha dicho Ibai, ¿no? Y para ello hay que regularlo, porque si no se puede quedar en una participación exotizada en la que solo queremos una de cada color, ¿no? Y para esto pues hay que crear mecanismos. Y esto tiene que ver con más allá de llegar a una traducción o crear mecanismos de traducción, sino utilizar metodologías de participación diversas, ¿no? Lo que decía Ibai, ¿qué queremos? ¿Que las mujeres participen en la misma forma que los hombres? Pues tendremos que utilizar diferentes metodologías para que todas esas personas que ni siquiera han pensado cómo participan ellas tengan la opción de hacer su aporte, ¿no? Pues ya sea utilizando mecanismos artísticos, ya sea utilizando en grupos o no utilizando solo el habla, sino también utilizando otro tipo, pues el cuerpo también, ¿no? Y para hacer sentir a algunas personas incómodas también, porque lo que decía Sara, ¿no? Es desde la incomodidad desde donde se crea la transformación. Y eso en todos los sentidos, no solo en el terapéutico, ¿no? Sino también en la transformación social o de nuestra organización. Que nosotras la conclusión que sacamos es que con nosotras como dinamizadoras tenemos que saber leer mucho el entorno para saber qué es lo que necesita ese grupo para que de verdad sea exitoso. O sea, a veces los espacios no mixtos sacan buenos resultados porque la gente se siente súper identificada y puede crear ahí un espacio en el que sentirse libre de participar, pero en otros espacios puede ser un espacio mixto un resultado, tener un buen resultado, incluso ser transformador para ese propio grupo. ¿Habéis tenido experiencias de trabajar exclusivamente con hombres? Solo por, elegida, como intencionadamente. Yo diría que no. Nosotras no. Interesante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué da mejor resultado? ¿Mixto o cada cual por su lado? Buena pregunta. Es que yo creo que mixto y no mixto, o sea, las dos, un poco con lo que decía Inés, ¿no? O sea, depende del grupo, depende también, nosotros también tenemos que leer mucho cuáles son las dinámicas de poder que existen dentro de un grupo, un colectivo, también cuál es el objetivo del propio proceso, ¿no? A veces, incluso cuando queremos realmente aplicar la interseccionalidad, no nos vale de mucho separar a hombres y mujeres, porque interactúan otros factores que también condicionan bastante, ¿no? Lo que es el proceso, incluso hablando de espacios seguros, pues claro, yo si me llevo a los hombres y monto un grupo no mixto de hombres, nunca va a ser seguro. Pues es que nunca lo es, nunca es seguro. Siempre va a haber un
un conflicto en torno a la masculinidad, una negociación todo el rato de quién es el alfa, quién es el beta, quién es el gamma, quién es el... todo el rato. Entonces, y antes también he dicho la lucha de egos y... Bueno, entonces son grupos muy difíciles. Entonces, para mí como dinamizador tampoco es cómodo, evidentemente, estar solo con hombres por mis características X, pero sí que puede dar resultados en cuanto a que tampoco hay una presión que también viene dada por el mandato de género de ser hombre, ¿no? Que cuando ya hay mujeres delante, esa masculinidad se exagera muchísimo en cuanto a la participación y entonces entran en dinámicas muy unidas a esa violencia que he dicho antes, ¿no? Entonces, cuando están en grupos no mixtos, se relajan un poco más. Entonces, se puede sacar más información, se puede... Sí, se relaja más en cuanto a eso. Claro, desde una lógica también heterosexual, entendiendo que los hombres, cuando no hay mujeres, pues entonces no tienen que demostrar todos los hombres que son, ¿no? Pero claro, hay hombres que no son heterosexuales, hay hombres que no son blancos, hay hombres que no... Entonces, seguramente masculinidades o hombres que se sitúan mucho en los márgenes nunca van a estar en un espacio seguro, ¿no? Por mucho que tengan en común que son hombres. Bueno, es un poco... ¿Tú dirías que no hay que ningún espacio mixto es seguro? Yo diría que no. Si tomamos solo el género o la clase social o la sexualidad y nos basamos y dividimos los grupos o hacemos la mixticidad o no en base a eso, pues podría. Pero es que como somos diversas en todos los sentidos, ¿en base a qué hacemos los grupos, no? En base a todos los factores o todas las intersecciones es súper difícil. Entonces me surge una pregunta nueva, que no la tenéis en los papeles, porque vienen con todo preparado aquí. Entonces, ¿qué hace falta para que un espacio de participación sea seguro? Para las mujeres y para los hombres, entendiendo que unas y otros pueden entender de distinta manera lo de seguro o no seguro. ¿Qué haría falta? ¿Qué nos estamos perdiendo de hacer para que los espacios sean seguros? Mojaros. Improvisar un poco. Bueno, yo creo que nosotras lo que solemos trabajar mucho es responder a esta pregunta con el propio grupo, ¿no? Que el propio grupo sea el que defina qué es un espacio seguro para ellos, ¿no? Porque nosotras nos vamos a ir en un momento de ese grupo, entonces solemos estar ahí en un proceso de, bueno, pues 4 sesiones, pero ese grupo normalmente es un grupo permanente que luego va a seguir su camino. Y cuando nos vayamos, ¿qué? Entonces tienen que generar dinámicas autónomas o dinámicas que sean intrínsecas a la cultura organizacional de ese grupo. Entonces tienen que ser ellas mismas las que diseñen qué es un espacio seguro para ellas. Y para eso, pues nosotras ponemos todo de nuestra parte para que a la hora de diseñar ese espacio seguro, de verdad sea seguro para todas, ¿no? Supongo que quieres que vayamos a lo concreto, pero ahora mismo no se me ocurre así como... Pues para nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho con las relaciones de poder, ¿no? Y eso conlleva pues todo lo que hemos trabajado con Sara, ¿no? Mirarse cada uno a sí misma y ver desde qué posición de poder se está relacionando con la otra y ver un poco cómo podemos hacer para cambiar esos roles, ¿no? Ya sean los formales y los informales, porque según en qué contextos los formales tienen más peso, pues porque son así, pero en otros, aunque tú estés en una posición formalmente, en una estructura más baja, realmente en las reuniones se te mira a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar ese tipo de dinámicas? Y bueno, cada grupo tiene sus estrategias. Y entonces, además de generar estrategias, sistematizar esas estrategias, ¿no? ¿Cómo cambiamos nuestras estructuras para que esto no pase? Y nosotros trabajamos bastante desde ahí, intentar crear estructuras internas en la organización o en el grupo para que esto no pase. Sí, y luego en las sesiones en concreto y así también es verdad que nosotras usamos muchas metodologías participativas y demás en las que, bueno, pues dependiendo de cómo sea el grupo,
pues intentamos, bueno, pues empezamos igual por grupos pequeñitos, ¿no? Luego grupos más grandes, luego venimos a un plenario, intentamos, dependiendo de cómo se haga, también intentamos utilizar, por ejemplo, comunicación no verbal a veces, ¿no? Otras técnicas que no, pues porque hay gente que, bueno, se defiende mejor con la voz y hay gente que se defiende mejor con otras formas de comunicación, como puede ser dibujar, por ejemplo, o qué sé yo, ¿no? Nosotras utilizamos diferentes técnicas dependiendo del tipo de grupo que sea, ¿no? Entonces, es también observar un poco, y a veces también nos ha pasado que igual llegamos a una primera sesión y luego decimos, esto de cara a la segunda sesión hay que darle una vuelta porque aquí hay gente que ha hablado mucho y otras que no han hablado nada, ¿no? Entonces, y especialmente cuando estás tú como dinamizadora, pero también como entidad contratada, un poco, ¿no? No sé cómo explicarlo, también a veces es difícil, porque ahí también se da una relación de poder en la que, bueno, pues igual hay una jerarquía que es la que ha decidido contratarte, ¿no? Y tú tienes que intentar decirle, bueno, sí, pero aquí vamos a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que a lo mejor no es la que tú pensabas en un principio. ¿Tienes alguna fórmula para que esos espacios de hombres, solo de hombres, sean más seguros? Pues un poco metodologías, pacto grupal y sobre todo no evitar el conflicto, que entre hombres es fácil no evitarlo. O sea, me refiero, en grupos mixtos sí que veo una dificultad en no querer enfrentar o no querer incomodar o que ¿no? el objetivo de un proceso, de una reunión, de un lo que sea, vaya por otro lado, ¿no? Si detectamos como personas que facilitan un proceso, algún elemento que está siendo incómodo, que está moviendo al grupo, que está ejerciendo incluso violencia contra alguien, hay que parar y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que eso es lo más sincero que se puede hacer. No meterlo debajo de la alfombra y bueno, ¿no? Pues sí, es un espacio seguro ya, pero ¿cómo lo hacemos seguro si no estamos poniendo encima de la mesa lo que está ocurriendo aquí ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es explicitar los elementos que hacen que no esté siendo un espacio seguro, aunque al 100% sea difícil que lo sea. ¿Te ha pasado alguna vez que los hombres se sientan inseguros en un grupo mixto? Que los hombres se sientan inseguros y que quienes les causan la inseguridad sean las mujeres presentes en el grupo? Constantemente. O sea, de ahí parte la violencia que ejercen los hombres, de la inseguridad. O sea, no de esa vulnerabilidad que forma parte de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que es, estás poniendo en duda mi palabra, pues mi única herramienta es menospreciarte o amenazarte o de una manera muy sutil manipular lo que tú has dicho, o parte de una inseguridad, no es tanto la seguridad. ¿Y cómo esperaríais los hombres que las mujeres se comportaran en el grupo, en ese proceso participativo, para que no os sintierais inseguros? Yo creo, igual unido... ¿Tienen que cambiar o tenéis que cambiar vosotros? Los hombres, claro, pero es un poco unido a lo que acabo de decir. Seguramente las mujeres sean las que no conflictúan lo que está pasando, y porque la socialización femenina les ha obligado a ello, ¿no? Los hombres a la contra nos han enseñado a conflictuar constantemente. Entonces, yo creo que en un grupo mixto hay que seguir por esa vía de confrontar. Confrontar siempre desde la asertividad, la empatía, todo esto que decimos, estos discursos tan bonitos. Pero confrontar es sano, diría yo. Bueno, esto es interrogatorio de tercer grado, acá. Vamos a otra, que si la tenéis preparada. ¿Os ha pasado alguna vez que en un proceso de participación donde hay muchas mujeres, o pocas, pero las mujeres participan mucho, hablan mucho porque el tema les involucra, porque se sienten seguras, porque los hombres están más cohibidos? Las mujeres participan mucho, pero luego, a la hora de ver la sistematización del proceso, a la hora de ver el acta de la reunión, las propuestas que han emanado de ese proceso, lo que dijeron las mujeres ni está ni se le espera. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Bueno, yo creo que en los lugares en los que estamos nosotras, por lo menos,
pasa de forma más sutil esto, ¿no? Nadie te va a decir que no se ha tomado en cuenta tu palabra porque eres una mujer o porque eres parte de una identidad disidente, ¿no? Sino que se queda todo en cosas más sutiles. Entonces, por ejemplo, y además que nosotras, si estamos en un proceso es porque lo estamos dinamizando y ponemos mucho énfasis en que eso no pase, ¿no? Pero al final, eso que hablábamos de los espacios informales, ¿no? ¿Quién tiene acceso a ellos y quién no? Al final, todas las mujeres, ya sea por sus condiciones de precariedad, porque tienen trabajos de cuidados que son relegadas a ellas, no tienen acceso a ellos, ¿no? ¿Quién puede quedarse a la caña después de la asamblea, ¿no? Y esto lo hemos hablado mucho en los espacios de intercooperación feminista en los que participamos con otras compañeras. Es decir, jo, es que te quedas hasta las 8 de la tarde y yo luego tengo que ir a casa porque los críos no sé qué, no sé cuántos, y se han quedado ahí, ¿no? Se han quedado ahí los hombres, la mayoría de ellos, o como decía, habían esos corritos que se generan en el pasillo, ¿no? Que lo que hacen es lo que comentaba Ibai, el pacto. Esas alianzas, ¿no? Que al final lo que hacen es, desde la informalidad, afectan directamente en las decisiones formales que vayamos a tomar luego en una estructura formal, aunque esté dinamizada. Porque en realidad ya estáis de acuerdo, ya están de acuerdo en cuál va a ser la decisión final. Entonces, por mucho que hayan hablado muchísimo las mujeres, al final ya estaban de acuerdo en que eso no iba a ser, ¿no? O que tenían otra opinión o lo que fuese, ¿no? Entonces puede ser que por eso pase luego que luego en el acta no, bueno, en el acta igual está recogido, pero en la decisión final no, ¿no? Más por ahí se me venía a mí. O sea que no importa mucho lo que las mujeres hablen o no hablen, participen o no participen en una reunión, al final de cuentas. Okay. Sí, bueno, por vendernos un poco también, en nuestros procesos esto no pasa mucho. Vale. Pero, a ver, sí, evidentemente, dependiendo si se da el marco y todo, y luego además muchas veces nosotras, por ejemplo, siempre intentamos cerrar ya los consensos en el propio proceso participativo y demás para que queden claros si esto es lo que se acordó de forma colectiva y esto es lo que luego tiene que ir al informe o lo que sea que vayas a generar con eso, tu protocolo, lo que quieras, ¿no? Evidentemente. Pero sí que es verdad que hay veces que incluso nosotras como dinamizadoras hay cosas que se nos escapan un poco porque dices, aquí ya ha habido una conversación previa, ¿no? Sobre esto claramente. ¿No? Y no sabemos quién ha participado antes, no sabemos en qué marco se ha dado, no sabemos si ha sido un espacio formal, informal, ¿no? A veces intentas indagar un poco, pues, ¿pero esto ya habéis tenido alguna reunión o cómo ha sido, ¿no? Y ahí a veces intentas intuir un poco cómo ha salido y entonces, bueno, intentas rescatar eso y ver cómo traerlo y decir, bueno, eso está bien, pero aquí, ¿no? Este es otro espacio, aquí vamos a traer otra vez el tema y vamos a intentar consensuar entre todas qué es lo que vamos a dejar al final sobre el papel, ¿no? Como digo, que a veces también a nosotras a veces nos cuesta dependiendo de la posición en la que estamos, pero siempre intentamos que antes de que nos vayamos queden un poco, o sea, definidas esas o sea, acordeón, eso es. O sea, que parece que es algo sobre lo que hay que prestar especial atención porque si te descuidas, desaparece del informe final. ¿A vosotros también os pasa eso? Yo ahí me gustaría diferenciar el plano institucional y el plano de movimientos sociales o político, porque en el plano político de movimientos sociales, y ya no hablo desde la cooperativa, sino como activista, día a día, yo qué sé, pues mi organización, si una mujer ha dicho que iba a hacer algo o ha adoptado una responsabilidad sobre cualquier acción o lo que sea, si algún hombre de la asamblea ve que todavía no lo ha hecho, él mismo ya toma esa responsabilidad o lo hace antes que ella o pasa por encima de alguna decisión que haya tomado alguna compañera. O eso, vamos, bien formal como informal. Eso se da en el día a día y yo soy testigo de ello. Luego, en el plano institucional, sí que nosotros trabajamos mucho pues, para departamentos de igualdad o de inclusión o de diversidad, o que sí que puede haber una sensibilización y un trabajo técnico potente, ¿no? Pero luego está el plano político, quién está encima de la técnica, ¿no? Y quién decide al final si un proyecto tira para un lado o tira para otro, ¿no? Entonces, a nosotros sí que nos ha pasado que muchas veces en ese techo que separa el cuerpo técnico ¿no? del político se pierden muchas propuestas que han hecho las mujeres,
bien porque se tildan como idealistas o pretenciosas o no realizables o incluso no estratégicas porque, bueno, pues sí, pues un poco lo que he dicho antes del conocimiento y lo empírico, ¿no? A veces parece que los procesos que hacemos tienen que ser súper sesudos, tienen que ser súper estratégicos, tienen que tener 1000 millones de indicadores de evaluación. Entonces es un proceso, ¿no? Si nos juntamos para hablar y que la metodología sea microabierto, eso ya no es un proceso que valga, ¿no? Entonces, en ese sentido sí vemos la diferencia. Bueno, quiero aterrizar en una cosa bien concreta y tú lo has mencionado al usar la palabra protocolos. Se ha puesto de moda elaborar protocolos contra las agresiones sexistas en las fiestas de los pueblos, por ejemplo, ¿no? Vale. ¿Se escucha a las mujeres en la elaboración de esos protocolos? Se les escucha, se incorporan sus planteamientos, sus miedos, los obstáculos reales que sienten, etcétera, ¿sí? Nosotras... sí. O se recorta y pega el protocolo del pueblo de al lado. Bueno, supongo que hay de todo. Nosotras sí que trabajamos bastante acompañando procesos de crear protocolos de forma participativa y es verdad que la mayoría de veces lo hacemos con el movimiento feminista. Entonces sí que es verdad que se trabaja desde ahí. Entiendo que como es algo que se ha puesto de moda puede haber como una réplica, ¿no? Y una copia y un copy-paste y el decir, check, tengo protocolo, ¿no? De hecho, lo que estábamos pensando nosotras... como de protocolos también en los protocolos que incorporamos nosotras en las organizaciones, ¿no? O los planes de género, que hubo en un momento un esfuerzo muy grande desde las instituciones para poner medidas para la igualdad y la equidad y para eso la forma que cogió eso fueron los protocolos o los planes de igualdad, pero que de alguna forma han ido perdiendo esa vocación de transformación, ¿no? Y se han convertido en algo muy estandarizado que tiene su parte buena porque tiene una hoja de ruta para las cosas que tienes que hacer, pero a la vez se convierte en un, check, esto lo tengo que hacer, esto lo he hecho, y se convierte un poco en un volcado de datos más que en algo realmente que cambie la organización o la cultura, ¿no? Y entonces por eso nosotras, incluso en ambos casos, tanto en organizaciones como en pueblos, insistimos en la necesidad o en la importancia de hacerlo de forma participativa y con las mujeres, obviamente, ¿no? Porque tenemos que pensar todas, o sea, nosotras intentamos empezar desde qué es violencia para nosotras, ¿no? Desde una reflexión de qué es violencia, porque también decimos muchas veces que hacerlo de forma participativa es una forma de prevención también de luego esa propia violencia, porque nos hace cuestionarnos a nosotras mismas y a nosotros, a la gente que participe en el proceso, y nos ayuda a apropiarnos de ese protocolo para cuando tengamos que o ayudar a una compañera o como hombres o como agresores saber cuál es aquí la cultura tácita que se está haciendo, ¿no? O sea, como qué vamos a acordar entre todas, qué es lo que no es, esto ya no es aceptable, no es tolerable y lo estamos haciendo entre todas este protocolo, ¿no? Es por eso que la importancia de que no sea un copy-paste del pueblo de al lado, porque luego cuando pase algo realmente ese protocolo que se ponga en marcha no va a tener ningún efecto, ¿no? Bueno, pues ahora mi pregunta es ¿por qué no hay hombres en la elaboración de los protocolos? Los agresores suelen ser ellos. Pues no hay hombres en la elaboración de protocolos. Puede haber 1000 factores, pero entre uno de ellos... tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Los protocolos, los hombres no lo entienden como una herramienta colectiva para hacerle frente a las violencias machistas o sexistas y además los protocolos muchas veces los utilizan para su beneficio, para también justificar o blanquear algunas actitudes del día a día, pudiendo señalar al que realmente, entre comillas, llega a ser el agresor entre ellos, ¿no? Entonces se dan procesos muy de monstrualización, que llama monstrualización, como de crear el monstruo, ¿no? Unido a la violencia machista, salvándonos el resto de poder ser señalados o de poder incluso ejercer en un futuro, cuando siempre, al ser una violencia estructural, siempre va a haber alguien que vaya a ejercer esa violencia, ¿no? No va a ser solo uno dentro de un colectivo. Entonces, cuando
participamos en diseños de protocolos o incluso también cuando, que en los últimos años, por parte del movimiento feminista de X Pueblo, cuando se activa ya un proceso después de que haya habido una agresión, se activa un proceso reparativo, restaurativo, en el cual se pide que el hombre que ha agredido también participe en el proceso, se activan ahí, bueno, distintos mecanismos y estructuras, y en esos procesos también vemos como los hombres del entorno del agresor no quieren saber nada del tema, porque eso también les involucraría y les señalaría, ¿no? Y es una condición sine qua non que siempre pedimos que se dé, que no esté solo el agresor, que esté el agresor y su entorno más primario, incluso secundario, y a poder ser terciario, porque a veces se pierde mucha información y el agresor, depende en qué contextos, pues vuelve a reincidir, porque cree que está en un entorno seguro en el cual no ha llegado una información, ¿no? Pues si vivo en no sé dónde y trabajo en no sé cuál, pues no se van a enterar los de mi trabajo. Entonces, es súper importante que involucrar en ese sentido no solo a quien vaya a agredir, a quien haya agredido, sino a su colectivo. Bueno, y para terminar, y con otra pregunta también de un tema de moda últimamente, de actualidad, en esos procesos post-agresión, donde se involucran a los hombres y su entorno y obviamente a las mujeres, ¿se les cree a las mujeres cuando afirman haber sido agredidas por un amigo, por el tipo más cachas del pueblo, el más popular, por un compañero de militancia? ¿Se les cree? ¿Se les cree y se les acompaña a las mujeres en esos procesos participativos post-agresión? Bueno, pues evidentemente muchísimas veces no se les cree en absoluto, ¿no? Nosotros por eso insistimos, por eso insistimos siempre en que cuando se vayan a hacer los procesos, y también es verdad que a lo mejor también tenemos que cambiar la estrategia y en los carteles no poner nada que tenga que ver con el tema y a ver si se vienen más, pero por ejemplo, más allá de las fiestas, también dentro de las organizaciones, que igual la participación es menos voluntaria, porque tiene que venir todo el equipo o lo que sea, ¿no? Y ahí pues los potenciales agresores están también ahí, creemos que si se hace de forma participativa y comunitaria, por lo menos hay más papeletas para que, primero, cuando ocurra esa agresión, no se personalice sobre el agresor, porque en un pueblo, ¿no?, que vengas y digas como, ya ha sido este, es que este es el hijo del portal de al lado y tal, y no sé, ¿será que de verdad ha hecho eso? ¿No? Y empiezas como con esas personalizaciones, o con un compañero de trabajo con el que te llevabas muy bien, o lo que sea. Entonces, tener como algo consensuado de forma colectiva y que sea, mira, esto ha pasado y... O sea, vamos a dejar de personalizar, ¿no? Esto, acordamos en su momento que esto era una agresión, ¿no? Si lo acordamos así, también la persona que luego le toca activarlo, ya sea la comisión de fiestas, ya sea pues la persona, yo qué sé, de recursos humanos o quien sea que lo tenga que activar dependiendo en qué lugar estemos, también sienta como ese apoyo colectivo de que esa persona lo que está haciendo es poner en marcha lo que ya se consensuó en su momento. No es que tú de repente empieces ahora a intentar identificar cómo ha sido exactamente, si sí, si no, o sea... Llega una denuncia, ¿no?, para poder activar el protocolo y cumple con lo que en su momento se acordó, pues para adelante, ¿no?, un poco. Y también creo que ayuda mucho a que el resto de compañeras y compañeros, esperemos, pues apoyen a esa mujer que ha sido agredida, ¿no?, porque tú también ya has generado una conciencia previa sobre las cosas que no son tolerables. Entonces, en ese sentido es mucho más fácil también que te sientas arropada, o que incluso si, por lo que sea, no quieres ir tú sola, ¿no?, a hacer esa denuncia o bueno, a activar ese protocolo, puedas tener, bueno, pues a otras miradas amigas, a otras personas, ¿no?, que como han estado contigo en el proceso dicen, mira, me ha pasado esto tal, y que esa persona te pueda efectivamente confirmar que sí, que vamos a ir para ver cómo se activa este protocolo, ¿no? ¿Y si no hay protocolo? ¿Y si no hay protocolo a activar y una denuncia a un amigo, un militante, a un compañero de partido? Pues si no hay protocolo... ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cómo se trabaja? Yo creo que se dan procesos ya más unidos a
a dirigir a esas mujeres ya a medios institucionales que todavía las revictimizan más y las hace sufrir más en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que es todavía más jodido. Bueno, a veces ni se le acompaña, directamente se le invita a que vaya, ¿no? Porque, a ver, esto es igual echar una pelota contra mi propio tejado, pero sí que es verdad que los movimientos sociales tan de izquierdas que pueden ser y tan antisistema que pueden ser, construimos unas narrativas tan antisistema que podemos tener hasta compañeros y compañeras que se niegan a ir a la policía con alguien porque no quieren ver a un policía. Entonces, joder, estamos ya entrando como en el bucle del bucle, ¿no? Cosas como sin sentido. Entonces, luego podemos discutir si los medios que pone la institución a la hora de denuncia, la formación de la policía, los procesos judiciales, todo eso, son mejores, peores o vulneran más o menos los derechos y la intimidad de la víctima, ¿no? Pero más allá de ahí, pasos anteriores a veces son muy preocupantes. Por eso que haya un protocolo en claves colectivas, liderado por el movimiento feminista y por el entorno de víctima y victimario, pues es importante. Pero cuando no lo hay, yo creo que la víctima está todavía más dejada de... Sí. ¿Se os ocurre alguna pregunta a hacer ya para terminar a estas dos chicas y a este chico que están por acá? Tenemos prevista una metodología para la mesa. ¿Creíais que os ibais a librar solamente con mis preguntas? No, venga. No, bueno, la idea es precisamente, pues también lo habéis comentado vosotras, ¿no? Diferentes formas de participación. Antes hemos intentado pues, la participación desde la participación en un plenario, la participación en grupos pequeños, pues ahora a través de las tarjetas, de escribir. Y bueno, pues la idea es que en la tarjeta escribamos aquello que nos ha resonado más de la mesa y que luego lo podamos compartir. Entonces, bueno, quien lo quiera compartir, quien nos lo quiera dejar para que se lo pasemos o quien se lo quiera llevar. Eso ya, cada una, una frase, ¿no? Una palabra, una frase, algo que nos haya resonado y queramos... Mientras escriben... No, mientras escriben, os doy la palabra por si queréis redondear vuestra presentación o algo que se os haya escapado. Pues bueno, nosotras estamos muy orgullosas de la forma en la que trabajamos a nivel interno nosotras y voy a aprovechar un poquito también de la aplicación práctica de la economía feminista, ya que estamos aquí. Bueno, nosotras trabajamos de una forma horizontal, evidentemente salvando las distancias a veces con las relaciones de poder y demás, pero lo intentamos. Bueno, tenemos todo un sistema montado con un montón de mecanismos, de herramientas, muy europeo esto también, lo tengo que decir, con Excel y de todo, para repartirnos bien las cargas de trabajo, para que tengamos horas tanto productivas como reproductivas también, tenemos espacios informales remunerados, para que ninguna compañera se sienta fuera de lugar pues porque tenga, no sé, tareas de cuidados o lo que sea, por las que no puede estar fuera de un horario laboral habitual. 10. Sí, somos 10, 9 mujeres y un hombre. y nada, hacemos todo por grupos de trabajo, no hay ningún tipo de jerarquía y creo que somos bastante eficientes para que no haya ningún tipo de jerarquía, la verdad, o por lo menos lo intentamos. Y bueno, pues también hacemos este tipo de procesos en otras organizaciones y se ha valorado muy positivamente en muchos espacios y a nosotras nos encanta conocer cómo otras organizaciones se organizan dentro de, o sea, sobre todo cuando es de forma horizontal, ¿no? Porque a veces también todo lo asambleario, a veces se hace muy pesado, ¿no? Según si hay que tomar algunas decisiones y demás. Entonces, nosotras siempre estamos interesadas en conocer experiencias de entidades que trabajan de forma horizontal, con perspectiva feminista y demás. Entonces, si alguna de vosotras también trabaja así, nos encantaría conocer la experiencia y compartir un poco a ver cómo lo hacemos cada una. Bueno, ¿quieres terminar con alguna? Sí, no, con el cartel me di cuenta ayer que solo aparecía mi nombre y los nombres y apellidos de mis compañeras no aparecían. Y dije, qué paradójico.
Bueno, eso. Y unido a las violencias machistas... Sí. En cuanto a las violencias machistas, estamos viendo en los últimos años como reto empezar también a trabajar desde una perspectiva no solo heterosexual y empezar a trabajar también las violencias intragénero, ¿no? Con todo lo que conlleva. Y yo creo que es un reto importante, bueno, que el movimiento feminista, o por lo menos el movimiento boyero, Euskal Herria o lésbico, está empezando a atacar. Aldarte también ha hecho mucho trabajo en ese sentido hace unos años y como que se ha quedado ahí estancado, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante también seguir con ese tipo de trabajos. Venga, ¿alguien lee lo que he escrito? Comparte. Venga, María, dale. Yo tengo dos. Una es, bueno, agradeceros, que me ha parecido muy interesante las cosas que habéis contado y que ya os tengo fichadas a las dos de antes, que ya nos conocemos. Por un lado, quería saber qué pensáis de las resistencias a las metodologías participativas. Si veis, o sea, yo creo que, o sea, a mí, que a veces estoy en espacios participativos, esto de, a mí me han llegado a decir lo que quieras, pero no nada de post-its de colores. O sea, que hay que... Bueno, eso, ¿qué pensáis de las resistencias a las metodologías participativas? Que a mí me ha pasado esto de lo que quieras participativo, pero nada de post-it de colores, ¿no? Que de esto ya no... ¿no? Que yo creo que ha habido una instrumentalización de poner post-its de colores sin un objetivo concreto, ¿no? O sea, que yo creo que se han puesto muchos post-its sin tener claridad de para qué. Eso también lo creo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pensáis por ahí? ¿No? Yo creo que puede haber otras resistencias también, ¿o no? O bueno, ¿qué pensáis? Y si veis importante también tener espacios abiertos, ¿no? A veces como libres, saber qué pasa, ¿no? Que no limiten, o sí, no sé. Bueno, por ahí, esa es una. Y la otra es si... A mí me ha pasado en algunos espacios no sociales, ¿no? Vinculados con el ámbito educativo sobre todo, con el contexto actual de auge y legitimación de discursos de ultraderecha y antifeministas, ¿no? De encontrarme en espacios donde llegar a un espacio y decirme ya vas a venir a decirnos que somos todos unos violadores, tal, o sea, como confrontaciones muy potentes de inicio para espacios participativos. Y quería saber si pensáis que a veces marcar unos consensos bases que tú dictas, o sea, decir, no voy a discutir si existe violencia machista, por ejemplo. No voy a discutir si... ¿no? O sea, entiendo que luego todo depende del contexto, es por provocar un poco y por discutir un poco más. O sea, entiendo que cada contexto varía, ¿eh? Pero si eso os parece un buen punto de partida para poder avanzar a veces, para que no te cuestionen y dinamiten desde la base, desde el principio, o si no entrar a esto hace que realmente no se pueda ahondar en quizás todas esas líneas pasadas de las que nos hablaba Sara antes, ¿no? Otros dolores y que entonces o sea, que el espacio sea más efectivo o que igual se quede en lo superficial o... No sé, bueno, a ver qué pensáis por ahí. Lo de los posits, pues sí, lo escuchamos constantemente, ¿no? O el hilo también, ¿no? Como, joder, otra vez he sacado el hilo, ¿no? Y esto pasa y afortunadamente o no, no sé, como cada vez se utilizan más, pero por otra parte también desde esa instrumentalización hay un rechazo, una resistencia, ¿no? Entonces nosotras con el discurso con el que solemos entrar como para justificar lo que vamos a hacer es mucho como nos habéis llamado porque queréis una transformación, ¿no? Aquí queréis un cambio y si no cambiamos las formas de hacer, ¿no? Si vamos a hacer como siempre no podemos cambiar lo de siempre, vamos a volver a lo mismo, ¿no? Entonces, como hablar un poco tenemos que transformar también las formas de hacer. Si vamos a llegar a un sitio nuevo, a un punto nuevo, ya sea porque queremos, yo qué sé, crear un parque. Es un parque que no estaba. Entonces, bueno, pues cómo queremos que sea ese parque también tendremos que hacerlo de otra forma. A veces cala, a veces no. Pero bueno, y luego también es como entrar como muy de a pocos y ver qué necesita, igual de repente poner a todo el mundo... A ti también te incomoda, ¿no? Pues ya lo habrá pensado Sara, joder, después de estar todo el mundo hablando súper académico, ahora tengo que quitar las sillas y ponernos a bailar, joder, pues
hay que hacerlo como de a pocos, ¿no? Y ablandar los cuerpos y las mentes de la gente. Y luego también ayuda también como explicar para qué vas a hacer ese ejercicio. Como lo que decías, ¿no? Como para qué es poner los posits. Y vale, nosotras somos expertas en eso, pues vamos a explicarlo porque la gente igual no lo sabe. No sabe por qué quieres que hoy se hable, pues cada una escriba en su tarjetita, ¿no? Pues, y entonces igual lo explicas y, joder, venga, vale. Me hablando un poco y entiendo por qué lo quieres hacer. Y en cuanto a la pregunta sobre un poco la polarización, ¿no? Pues sí, nos pasa, sobre todo en institutos, pues donde igual es donde menos filtro hay también, y donde está la gente más diversa, porque también es una participación no voluntaria normalmente cuando vamos, y depende un poco del marco el que decías, nosotras sí que lo solemos poner, pero depende también un poco del objetivo con el que quieras trabajar, ¿no? Si tú lo que quieres trabajar son los discursos de odio, no, pues obviamente eso hay que hablar sobre eso porque si no cuestionamos y si cada persona no se cuestiona de dónde vienen esas ideas, se van a seguir reproduciendo, ¿no? Pero a nosotros sí que nos ha pasado mucho decir, venga, un proceso participativo sobre tu ciudad. ¿Qué te gustaría que cambiase o en qué te gustaría que mejorase tu ciudad? Y ahí es donde aparece el discurso de odio. Entonces tú dices, vale, a ver cómo hacemos cuando su problema es que en su calle literalmente está llena de moros. Y dices, vale, o sea, y ahora yo cómo recojo esto cuando es un proceso participativo y lo que ha salido es, vale, entonces yo pues intentamos darle la vuelta, ¿no? Entonces el problema es los discursos racistas que tienen los jóvenes, pero ellos lo que quieren en realidad es eso, ¿no? Entonces ir intentando darle la vuelta y decir, vale, entonces te sientes inseguro o te sientes insegura, de dónde viene la idea de la seguridad, dónde nos sentimos seguras, qué necesitamos para estar seguras, ¿no? Y de dónde nos vienen esas ideas de seguridad, intentar como ir desmontando eso sin tener un discurso como muy limitador que puede rechazar, ¿no? Como esta persona ya viene otra vez la autoridad a decirme que lo que pienso es tan mal, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa últimamente en esos discursos es que son ellos, o sea, como son el contradiscurso, la contranarrativa es esa, parece, ¿no? Porque desde la institución que puede ser la escuela han intentado, son generaciones que han nacido en el, igual no se ha hecho de buena forma, ¿no? Porque ha generado rechazo, ¿no? Pero desde intentar impulsar la igualdad, impulsar la diversidad, la solidaridad, y luego tú vives eso como el discurso de la autoridad, ¿no? Ser rebelde, ¿no? Eso es, ser rebelde es ser ultraderechista, que es muy triste. Nosotras muchas veces salimos de las sesiones como, madre mía, quiero llorar, pero otras veces pues dices, ay, mira, un pequeño cambio que ha dicho, ya. Y igual ya está, o sea, es eso, ¿no? Pero, y no intentar fustigarse constantemente, porque si no, no llegamos a ningún lado. Igual ibai zugere ibiltzen zarela eskoletan. Sí, de hecho, yo últimamente digo que no es solo un tema de ultraderecha, en la ultraizquierda también hay reaccionalismo, y si lo tapamos, al final es como... Entonces, bueno, se da entre los lados, ¿no? Yo uniendo las dos preguntas que ha hecho María, sí que estamos últimamente nosotros experimentando más desde la facilitación con espacios más abiertos, no tan estructurados, porque lo estructurado a veces también como que encorseta mucho los debates o guían demasiado, ¿no? Los debates, pues no sé, círculos de palabra o otro tipo de espacios o dinámicas, sobre todo en educación. Y ya que hablamos de educación, esto en otros espacios lo hemos compartido, pero hace año y medio nos reunimos pues como a 14, 15 empresas cooperativas autónomas, bueno, que ahora estamos como creando una red de pedagogías feministas. Nos reunimos un poco para replantear cuál iba a ser a partir de ahora nuestra intervención socioeducativa con los chicos especialmente, viendo que estaba habiendo un auge ¿no? de esos discursos reaccionarios también en educación. Y la conclusión que sacamos de esas 15, y bueno, cuando hablo de 15, pues hablo desde Magin, Bizkaiko Txintxa Eskola, Sortzen, sexólogos, Maise, bueno, o sea, gente que entramos a las aulas y decidimos que ha caducado ya el formato de entrar en aulas, de hacer una intervención directa, no tiene impacto, estamos creando incluso
casi monstruos, porque ahí sí que hicimos un ejercicio de autocrítica, ¿no? Y decir, bueno, es necesario para cualquier movimiento social y político entender su lucha desde la identidad, pero las políticas identitarias llevadas al sistema educativo están creando una polarización impresionante, ¿no? Entonces, unos se sienten señalados como agredidos, las otras sienten que los otros son unos pazcuanes porque lo son. O sea, es como unas luchas todo el rato como de poderes, me da igual el género, me da igual la sexualidad. O sea, yo como militante LGTB me interesa cambiar el sistema sexual también para que las personas heterosexuales puedan disfrutar mejor, de una manera más libre, su sexualidad. Pero la gente o la juventud entiende como que ahora los heteros somos los malos, ¿no? No, todo lo contrario, pero ¿cuál ha sido el punto, ¿no? Que nos hemos centrado mucho en las identidades. Entonces, eso en la juventud y en la educación, pues estamos como empezando a darle la vuelta y meter otras metodologías. ¿Alguien más se anima a plantearles? A ver, por allá. Sara, ¿gritas o vienes aquí para que quedes grabada? Eskerrik asko Laukote. También eskerrik asko María por esas super preguntas y las respuestas. No las tenía apuntadas, pero nos han servido un montón por ahí atrás. Rescatando un poco lo último, a ver, esas metodologías no identitarias para trabajar con personas jóvenes nos interesan un montón. Entonces, a ver, como lanzo ahí el beso al aire de decir qué guay que se estén trabajando esas cosas y qué bien que se estén haciendo esas redes, porque nosotras que trabajamos más en el entorno rural también estamos viendo, no solo en el tema de género, no solo en el tema de disidencias sexuales y de género, sino también en otros temas. Y bueno, igual las cosas que nos sirvieron a nosotras, a lo mejor ahora no están sirviendo. Entonces, esa renovación creo que es súper importante y bueno, pues no era una pregunta, pero sí era como unas ganas de escucharnos y de enredarnos. La pregunta que quería traer más era en cuanto al tiempo, que también antes, cuando hemos hecho la dinámica con Sara, yo he traído esa palabra porque en los procesos de género interno que estamos haciendo en las organizaciones, que son súper interesantes y necesarios, nos encontramos con esa tensión del productivismo que antes también hemos hablado, ¿no? Queremos hacer un montón de cosas, queremos hacer un montón de actividades, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos el stop cuando algo nos ha incomodado, cuando algo nos ha dolido? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo le damos un espacio? Eso puede entrar también en nuestras agendas. Si no sabemos si va a ocurrir, o damos por hecho que seguramente va a ocurrir, pero ¿cómo predecimos unos tiempos reproductivos que no nos hagan quemarnos en el después, en el café, en el quiero cuidarte porque aquí han salido cosas que me apetecen acompañar, ¿no? ¿Cómo trabajar eso especialmente en los entornos de curro? Porque en entornos de amigas, movimientos sociales, bueno, el tiempo es otro, ¿no? Pero cuando estamos hablando de tiempo de curro, ¿cómo nos cuidamos en esa clave? Ahí lo dejo. Bueno, es verdad que nosotras somos una cooperativa, que no es lo mismo que una ONG, evidentemente, entendemos que tiene otro tipo de lógicas, ¿no?, de trabajo, pero nosotras sí que nos parece importante eso, que siempre haya unas horas contempladas para lo reproductivo. No sé si esto también es igual una apelación a quienes dan las subvenciones y demás para que pueda existir ese tiempo remunerado en el que podamos hacer otras cosas que no sean solo proyectos, ¿no? Y bueno, nosotras, por ejemplo, concretamente, por contar cómo lo hacemos nosotras tenemos un grupo que se llama un grupo de trabajo que se llama Visión, Buen Vivir, y lo que hacemos no es recursos humanos. Lo que hacemos es un poco el cuidado, tanto eso, las dimensiones que he mencionado antes, Inés, ¿no? La persona, el equipo, el proyecto, que en nuestro caso es Farapi, y luego el entorno natural y el entorno social, ¿no? Entonces, intentamos como coger todas esas dimensiones y hacer actividades concretas. Por ejemplo, nosotras tenemos un espacio de cuidados que, bueno, dependiendo de la época, pero por lo menos una vez cada 2 meses fijo lo hacemos, que es un día entero
no se trabaja de forma productiva y vamos a un espacio externo a la oficina con una dinamización externa y le planteamos a la persona que dinamiza pues qué tensiones han podido surgir en los últimos 2 meses o lo que sea y que eso se trate de una forma, o sea, con facilitación, digamos, ¿no? Y facilitación externa, bueno, que tenga un poquito de distancia con los temas que vamos a tratar, por ejemplo. También en el Grupo Visión hacemos entrevistas individuales 2 veces al año, en primavera y en otoño, más o menos, para ver un poquito también todas esas cosas que a lo mejor en espacios colectivos no salen tanto, bueno, pues ver bueno, pues qué otras cosas pues igual nos duelen, queremos sacar, ¿no? Pero no nos atrevemos y demás. Muchas veces, además, luego te das cuenta de que coinciden y luego ver cómo se pueden tratar ese tipo de temas. Luego, una vez al año pasamos una noche fuera también en enero y bueno, pues hacemos ya algo como muy externo ya que no tienen tanto que ver con el día a día, en el que nos organizamos el trabajo del año, cenamos juntas, dormimos juntas, bueno, hacemos así una pijamada. Y bueno, tenemos muchos espacios más ahora. Biztipen Atalana, por ejemplo, sí. Pues tenemos también una herramienta que nosotras nos reunimos una vez a la semana, ¿no? Como equipo, pues para ver qué proyectos nos han llegado, cómo repartimos el trabajo, quién está muy cargado y demás. Y lo primero con lo que empezamos es con una dinámica que se llama Biztipen Atalana, que es vivencia y trabajo. Y lo que hacemos es, como con una especie de semáforo, decimos cómo nos sentimos a nivel vivencial y cómo nos sentimos con el trabajo. Y entonces decimos, bueno, pues yo la verdad hoy vengo, no, con el trabajo estoy verde porque estoy bien y tampoco tengo mucha carga, pero los trabajos que tengo igual, pues por ejemplo a nivel vivencial, ¿no? Me tienen naranja y además es que en casa tengo una situación complicada, ¿no? Y la verdad es que esto me está pesando mucho y me está costando mucho concentrarme. No está tanto unido a lo productivo, sino que es más algo que, ¿no? Nosotros intentamos como saltar esa parte de lo que pasa en casa y lo que pasa en el trabajo son 2 cosas que no tienen nada que ver cuando evidentemente no es así. Y luego, evidentemente, eso lo hacemos eso y luego ya el ejercicio es, bueno, de acuerdo, hay que repartir tareas de otra manera. Tú que has mencionado que estás roja en no sé qué, ¿quieres que yo coja este trabajo? O, bueno, has dicho que tienes problemas con ver de dónde sacas tiempo para los cuidados, ¿quieres que esa sesión de la tarde vaya yo? ¿No? Y lo entendemos como un trabajo también de autorregulación y de, no sé, de hacerlo desde una empatía también, ¿no? Al final es tratar de estructurar ese cuidado, ¿no? Como que no sea una forma informal, que era lo que era hasta ahora, ¿no? Y entonces se relega a las mujeres, ¿no? Sino que vamos a intentar estructurarlo, qué es para nosotras el cuidado y cómo lo podemos traer a nuestra organización. Y luego lo que decías de los tiempos, pues nosotras hablamos mucho de bizigarritasuna, ¿no? Que es la habitabilidad. Nos cuesta mucho traducir el término. Y entonces como que hace falta un equilibrio entre habitabilidad y sostenibilidad económica, ¿no? O sea, como, claro, para sostener todo esto que dice Ollane, vale, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, nuestras compañeras que son súper de Excel han llevado todo eso a números, ¿no? A herramientas que vienen a números y que te dicen realmente en toda esa cantidad cuánto % de tu presupuesto puedes dedicar a todo esto que hemos dicho y para eso cuánto tienes que producir, ¿no? Entonces, nosotras, a cuánto tienes que cobrar la hora y empoderarte para decir, no, nosotras cobramos esto, porque es así, y punto. Eso es. Pues mira, pues eso es una de las cosas que hacemos, ¿no? Ayudar a la gente a ver, vale, esto funciona en nuestra cooperativa, en la tuya, ¿cómo sería para hacer esto, ¿no? Intentar ver cómo aplicar nuestras herramientas en otras. Como decimos, mira, nosotras hemos aprendido esto, pues ¿cómo te podemos ayudar a aplicarlo en la tuya, ¿no? Y es un trabajo que se va, pues según la situación en la que nos encontremos, tenemos que adaptar nuestro sistema, ¿no? Porque normalmente no... Eso es, pero hay mínimos que, pues hay unos criterios que intentamos cumplir siempre y esto nos ayuda a generar, por ejemplo, cuánto % de nuestra jornada podemos dedicar a lo productivo y cuánto % de la jornada a lo reproductivo, ¿no? Y eso viene en un porcentaje que luego se traduce en un número y en una cantidad de dinero y o sea, que realmente la economía feminista es aplicable a cosas, ¿no? En nuestro caso, estamos ahora a 70-30. 70 productivo, 30 reproductivo. Pero, por ejemplo, en este momento estamos repensando esto por la situación económica en la que está Farapi ahora mismo, ¿no? Entonces, igual, de repente, joder, pues ahora sé cómo estamos por no sé qué subvención que no nos han dado o que no le han dado a la persona que nos iba a contratar,
tenemos que subir esto, pero ¿cuál es el mínimo? O sea, ¿de dónde nos vamos a pasar? O ¿cuál es el mínimo para sostener la estructura propiamente, ¿no? Porque al ser cooperativa, si no, y también dónde está no, esto ya es militancia, no es seguro, ¿dónde entra en esos porcentajes, ¿no? Es como, para eso se tuvo que hacer mucho trabajo de reflexión. Bye. Bueno, ya tenéis cosas que aprender de esta cooperativa. ¿Sí, Nava? No, he dicho que no. Yo primero de todo felicitaros porque es bien que gente joven está trabajando todo esto y con buenos resultados, ¿no? Y que es tan importante y tan útil, ¿no? O sea, que creo que yo no os conocía y, bueno, pues ya me lo apunto también. Y luego quería haceros una pregunta que está relacionada con la que hacía María. Bueno, que ella era más en relación con los antiderechos, pero yo, bueno, me comentaban las compañeras de la cooperación que aquí no había tanta tensión, pero en Madrid y en otros sitios de España, del Estado español, hemos tenido ya conflictos muy serios con las enemistades feministas reivindicativas de trans, de los derechos trans, y feministas que se le dice tradicionales. Si habéis tenido alguna experiencia de cómo resolver esto. Bueno, en concreto, en marzo tuvimos una actividad en la Universidad Complutense y hicieron un boicot a la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, que fue muy violento, ¿no?, para todas las que estuvimos ahí. Es verdad que preveímos antes hacer un espacio seguro para ella que no estaba previsto y luego se logró negociar para que pudiéramos acabar el acto, pero ya la cosa fue muy dura, ¿no? Yo creo que además ha tenido consecuencias incluso también muy duras en el largo plazo. Y no sé si habéis tenido alguna experiencia de cómo resolver esto o cómo veis que se podría de alguna manera que esto no vaya a más, porque está yendo a más en muchos aspectos, ¿no? Que bueno, no voy a contar, pero después de este acto hemos tenido muchísimos más problemas con las que a las que han denominado feministas tradicionales, que yo tampoco estoy de acuerdo con ese término, pero quiero decir, ha habido una tensión que es como muy irreconciliable, ¿no? O sea, que la viene habiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahí fue un acto muy, muy fuerte, pero que la viene habiendo. Y luego también, bueno, en un reconocimiento a Nicaragua, yo quería contar que por lo menos yo en los 90, seguramente Clara también lo conocería, había un grupo de hombres que trabajaban las masculinidades en Nicaragua, que eran hombres contra la violencia, y que hacían un trabajo excelente. Tú también, ¿no? Y bueno, que supongo que ahora estarán desaparecidos. Nosotros incluso les contratamos alguna vez para, haciendo aprendizajes de metodología, de cómo que no se crearan las tensiones en los grupos con hombres y con mujeres, incluso en equipos técnicos. Yo me acuerdo que el primer taller en el que yo participé de formación de género a la ONG Axur Las Segovias, al equipo técnico, pues trabajamos, también por si os sirve, que bueno, también lo estabais mencionando, y luego en organismos internacionales y en la cooperación española trabajábamos separados, o sea, primero grupos de mujeres separadas y hombres separados, y ahora entiendo que habría también que hacer más grupos, como vosotros decíais, que recogieran las diversidades y después se unían en plenaria. Y creo que esto es muy importante siempre, cómo tratarlo desde… Yo creo que es parte también del conocimiento de la transversalidad, o sea, cómo hacer metodologías específicas para que podamos aplicarlas de verdad. Y creo que dan muy buenos resultados. Y creo que hay un elemento también, cuando decíais que las mujeres igual no se sienten como capaces de hablar o se sienten intimidadas porque están los hombres o por temas de violencia, creo que hay otro punto muy importante, y es que cuando trabajas la construcción de la identidad de género, yo creo que desde el principio, por ejemplo, cuando se trabaja como más vivencial, como hacía Sara, o desde cómo deconstruir esa identidad de género que nos cruza a todas y a todos, es importante hacerlo con las mujeres separadas, porque enseguida se identifican con el opresor, ¿no? También. Entonces se genera una dinámica que rompe completamente el que las mujeres se puedan identificar desde la discriminación, ¿no? Desde ser todas discriminadas. Entonces,
me parece muy, muy interesante, ¿no? También esto. Os voy a pedir intervenciones cortas, es verdad, porque por el tiempo que se nos está yendo, pero si queréis seguir, pero un poco corto. Es verdad que nosotros con el movimiento feminista y demás no nos ha tocado tanto, pero sí que nos ha solido tocar bastantes, igual, bueno, llegar a un sitio y que haya pochochos, que los llamamos nosotras, que es eso, pues en un pueblo, un conflicto de algo que haya pasado, nos llaman mucho también para hacer mediación participativa, este tipo de cosas, y bueno, siempre, bueno, también utilizamos metodologías participativas para eso. La verdad es que aplaudimos muchísimo cuando un ayuntamiento o algún, no sé, algún otro tipo de asociación dice, bueno, vamos a intentar abogar por el diálogo, está claro que no vamos a llegar por nuestra cuenta, ¿no? Y vamos a intentar hacerlo con una dinamización externa y bueno, intentamos llegar un poquito a lo mejor de esos extremos a llegar como, si tú dices sí y yo digo no, intentar decir, bueno, no, pero, ¿no? Puedo estar de acuerdo en esto contigo o sí, pero puedo llegar a estar de acuerdo en esto contigo y ver cuáles son esos puntos en común e igual incluso imaginarnos un escenario absolutamente distinto al que en un principio se estaba planteando de A o B, ¿no? Igual un C, no sé. Y sí que lo intentamos trabajar desde ahí, pero es verdad, claro, que siempre suele haber una voluntad inicial. Entonces, en espacios, no trabajamos tanto en espacios que sean 100% abiertos. Generalmente ya viene un grupo y ya observamos ese grupo y nos adaptamos un poco a eso, no tanto igual a nivel de... O sea, lo de hoy es muy excepcional. Lo de venir aquí a hablar delante de la gente, la verdad. Bueno, cada día se aprende algo, ¿no? Nuevo. ¿Más comentarios, preguntas, intervenciones? Sí, Sara. A mí es que lo mencionaron al inicio ustedes de cómo queremos cambiar las cosas utilizando lo mismo, que Audre Lorde ya lo dijo con las herramientas del amo, el Einstein también dijo que no se puede, oye, ya no lo han dicho, pero el tema es que queremos cambiar las condiciones, pero utilizando los mismos tiempos. Y por eso a mí el tema de la igualdad, por ejemplo, no me gusta, porque igual a qué cuerpo, igual a qué condiciones, igual a qué… Ya sé que me van a justificar por qué la igualdad a mí no me resuena. ¿Cómo hacemos, digamos, para transformar, pero ir cambiando de fondo las estructuras? Porque al final, por eso es un sobreesfuerzo, lo que tú decías básico, que muchas mujeres no participamos porque las condiciones ya no nos acomodan o ese tipo de liderazgo no queremos. O sea, la organización donde yo trabajaba, se abrieron los puestos y todo el mundo me decía, Sara, preséntate como directora. Y yo, mi vida a ser directora, paso. Yo a ser directora sí no quiero. O sea, y mucha gente lo dice, no solo yo, o sea, para que lleguemos a algunos espacios o hablemos en algunas cosas, habrá que cambiar nuestras maneras, pero no sé cómo lo han visto ustedes, porque yo siento que estamos queriendo meter como nuevas piezas, pero en el mismo sistema, y entonces es tan cansado, es tan abrumador, no sé cómo, si tienen ustedes… ¿Qué decís a semejante planteamiento, cuestionamiento? No, o sea, bueno, está muy unido lo que acaba de decir Sara con lo del estándar masculino que he dicho hoy antes, que nosotras igual hablamos que la igualdad real llegará cuando realmente se le dé la vuelta a la tortilla y de alguna manera, bueno, pues otras formas que históricamente han sido igual relegadas a los márgenes, sean por parte de las mujeres o de otro tipo de vivencias, cuerpos o lo que sea, pues realmente se les dé más valor y se hagan otras formas de hacer, ¿no? Y otras prácticas y otros moldes, porque los moldes que están es que pueden llegar a ser violentos o represivos para cualquier cuerpo, cualquier identidad. Entonces de ahí la necesidad que desde Iruki La Rosa, por lo menos, unido también a lo de antes, ¿no? Lo de trans, no trans, no nos parece tan estratégico igual ahora centrarnos tanto en las identidades, aunque sean relevantes y se necesite un reconocimiento, pero para que haya una redistribución de poder, de capital, de lo que sea, si no hay
un reconocimiento, evidentemente, pues tampoco se va a poder redistribuir muy bien, pero tampoco quedándonos solo en el reconocimiento, ¿no? Entonces, no sé, está como todo muy unido, yo lo veo todo muy unido. Sí, sí, pero bueno, o sea, mirando ya más a las estructuras, es que a mí lo que me importa es acabar con el sistema patriarcal. No si hay de repente 8.000 millones de géneros que cada cual diga yo estoy aquí y tú vas en contra mía. Se está pasando lo mismo con el movimiento obrero y con el feminismo. Quiero decir, cada cual quiere su subjetividad que esté todo el rato encima de la mesa. Pero si yo soy marxista y soy feminista, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque lo mío es secundario y lo tuyo no. Con lo trans, no trans, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo principal y qué es lo secundario? Entonces no sé, es un poco bucle. A mí me gusta más utilizar la interseccionalidad y poder centrarnos en lo estructural, que es lo que hay que cambiar y lo que no está cambiando, porque las identidades pueden cambiar, es lo que he dicho antes. Yo puedo incidir en la masculinidad cómo cambia, yo me pinto las uñas y me quito la barba y no me gusta el fútbol, pero las mujeres van a seguir siendo violadas. Es que con cambiar la masculinidad no hago nada. Con que los hombres sean de otra manera no hago nada. El caso es que son hombres. Punto. Somos hombres. Entonces, a mí lo importante es lo estructural. Me parece que habéis abierto un melón que daría como para otra sesión, otra jornada. Os habéis puesto intensos. La revolución contra el sistema. Bueno, bien. ¿Lo vamos cerrando aquí? ¿Sí? ¿Hemos exprimido suficientemente a estos tres? Vale, pues entonces aquí termina esto y me parece que alguien viene a decir adiós, ¿no? Sí. Vale. Pues gracias. Vale, pues muchas gracias para empezar a todas las personas ponentes que han participado en el día de hoy. Gracias a vosotras también por vuestro tiempo, por vuestro interés, vuestra participación. Os vamos a robar un pequeño minutillo, ¿vale? No más. Estamos ahora repartiendo la hoja de evaluación, que os pedimos que os toméis un momentillo para rellenar. Y sí que antes de rellenarla, nos gustaría que si pudierais, ¿os acordáis el código QR que se os ha repartido al principio? Hay más, ¿vale? Si alguien no tiene... Marta aquí tiene más códigos que os podemos repartir y sería simplemente, si podéis escanear el código, meteros en una página, a modo resumen, a modo conclusión sobre estas jornadas, una palabra, 2, 3, algo reflexivo con lo que os queráis quedar, con alguna sugerencia, alguna aportación y lo proyectaremos ahora aquí en grande para que podamos ver también un poco esa construcción que podemos hacer entre todas, así que os pedimos un momentito para que podáis escribir la palabra a través del código QR y que rellenéis la hoja de evaluación. Así que muchas gracias.